Bienvenidos al podcast La Antropología en Tiempos del Coronavirus, proyecto coordinado por la doctora en Etnología Neira Alvarado Solís, profesora investigadora del Colegio de San Luis. En esta sesión presentamos el volumen 1 de lo que la antropología aporta a la comprensión de la pandemia. Para ello, la doctora Claudia Gasca Moreno y el doctor Leonardo Márquez Mireles nos acompañarán vía remota para compartirnos sus reflexiones antropológicas ante la crisis del coronavirus. Para dar inicio al podcast, cedemos el micrófono a la doctora Claudia Gasca. Doctora, ¿puede compartir con nosotros un poco de su quehacer profesional? Mi nombre es Claudia Teresa Gasca Moreno, soy profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato y actualmente estoy adscrita a la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el campus San Carlos. Vivo en la ciudad de León, Guanajuato. Doctor Leonardo Márquez, ¿puede comentarnos brevemente sus actividades profesionales, por favor? Mi nombre es Leonardo Ernesto Márquez Mireles. Me dedico a ser profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la licenciatura de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias, doctora Claudia Gasca y doctor Leonardo Márquez. Para iniciar la ronda de preguntas, nos gustaría saber cuáles son los retos enfrentados ante esta crisis del coronavirus. Doctora Claudia Gasca, por favor. Bueno, sobre los retos que he enfrentado en mi actividad durante la crisis, yo creo que las podría resumir en dos ámbitos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la vida académica, con las tareas y con las obligaciones que tenemos, no solamente yo, sino el conjunto de profesores que pertenecemos a la división, y en la que tenemos actividades relacionadas con comités académicos, obviamente con docencia, pero también con unas actividades de gestión y administrativa, y que todas ellas tuvieron que ser mudadas a un escenario virtual. Yo creo que por ahí ese ha sido uno de los retos que hemos tenido que enfrentar y que ha sido desarrollar todas esas actividades, mudarlas a escenarios que para algunos de nosotros, no sé si para todos, aunque teníamos un conocimiento o combinábamos parte de las actividades con algunas de las plataformas que tenemos y de las cuales podemos echar mano en la propia división, pues bueno, no habían sido explotadas, digamos, en su máxima capacidad. En nuestro caso, la plataforma Teams ha sido de mucha ayuda para poder realizar y para poder acortar también tiempos, distancias y para poder echar a andar parte del trabajo que teníamos pendiente, y que creo que la mudanza hacia estos otros escenarios, a la virtualidad, nos ha permitido ir abriendo cancha y poder crear las condiciones para darle salida y para continuar y para completar el trabajo que se queda pendiente. Entonces, digamos, esta mudanza hacia escenarios virtuales nos ha permitido continuar con las reuniones, nos ha permitido continuar con la docencia, ¿no? Es una plataforma muy flexible que nos ha permitido dar continuidad a todo ese trabajo pendiente, y en ese sentido, digamos, esos han sido los retos. Pero ¿cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos? Pues falta, por ejemplo, de conocimiento sobre estas tecnologías, estas plataformas. En el caso de algunos, en esos me incluyo yo, teníamos ya por lo menos un poco de conocimiento sobre la plataforma gracias a que había entrado a un curso previamente, un par de semanas antes, y entonces pues estaba familiarizada, pero yo creo que muchos de los colegas, muchos de los compañeros, de los propios estudiantes, tal vez no habían tenido este acercamiento, y que creo que empezar de cero frente a una crisis como la que nos está tocando vivir, seguramente ha sido complicado, por un lado, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el conocimiento de estas plataformas, y por otro también es la disponibilidad de recursos. En el caso de nuestros estudiantes de la universidad, pues bueno, algunos de ellos tienen dificultades también para acceder a una buena conexión de internet, incluso para acceder a un equipo de cómputo, una tablet, ¿no? Un celular con el cual pudieran comunicarse. Entonces también eso nos revela por ahí otras áreas en las que habrá que trabajar y en las que ahora esta crisis las ha puesto en relieve. Entonces tenemos ahí varias cuestiones, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿cuáles han sido estos retos dentro de mi propia experiencia? Por un lado, todo lo que tiene que ver con mudar, llevar a estos escenarios virtuales toda la actividad de gestión, de administración, de docencia, toda la vida académica, pues ha sido, digamos, nada sencillo, porque hay que empatar horarios, hay que establecer también una dinámica y una lógica
para estas reuniones, no podemos estar en la misma dinámica que tenemos de manera presencial. Yo creo que ese fue uno de los retos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de que me invitaran a dar una charla, ¿no? Y algo que yo había estado viendo en otras experiencias era que muchos de los compañeros, incluyéndome, también había repetido esa dinámica. Muchas de las conferencias que había estado revisando eran muy planas, ¿no? Y entonces yo me quedaba pensando, pues la dinámica en el mundo virtual tiene que variar, es distinta, estamos en un soporte distinto y por lo tanto la interacción con los alumnos, con la gente que nos está viendo ahí tiene que ser mucho más concreta, mucho más dinámica. Y entonces cuando me invitaron a dar una charla por ahí sobre un tema que yo trabajo actualmente, estaba frente a esa disyuntiva. No puedo hacer lo mismo que hago o que haría en una charla de manera presencial. Me demanda hacer una presentación distinta, ser muy concreta, ser muy clara también en la exposición. Yo creo que de alguna manera esta crisis nos viene a plantear varias cuestiones que habrá que retrabajar, replantear y reformar también, ¿no? Dentro de nuestra propia actividad como docentes por un lado, pero también como académicos por el otro. Doctor Leonardo Márquez, su turno, por favor. Los retos que ha enfrentado la antropología durante la crisis del coronavirus, híjoles, yo creo que son muchos. Una de las cosas que podemos ordenar es que a partir de clasificar diferentes apartados, primero es que como docente no estamos preparados para, por más tecnología que tengamos y acceso a las tecnologías, internet, pues nos hace falta entrenamiento, formación en el manejo de estas tecnologías para comunicarnos con los estudiantes, ¿no? Estamos acostumbrados a que expongan ellos, a que demos clases magistrales, tener la participación directa a los estudiantes, a verlos a los ojos, a la cara, poder usar esos ejemplos. Y a través del video, pues vemos las caras, vemos algunos movimientos, pero también debido a que luego se saturan el internet, pues decimos que apaguen micrófonos o apaguen la cámara, pero que estén al tanto. Y a veces sí es hacerlos hablar en clases difícil, pues en clase virtual es diferente, ¿no? Yo creo que ese es un primer elemento, la docencia y la falta de formación para el manejo de estos espacios virtuales y docentes. Otro reto es ser el gestor. Las personas que estamos contratadas en las universidades tenemos una función muy importante que es ser gestores buscando hacer conferencias, traer conferencistas, contactarnos con el gobierno, con la iniciativa privada y eso pues a veces no es cierto. Eso generalmente se hace saliendo, yendo a conferencias, yendo a las secretarías de gobierno y ahorita pues estamos encerrados y no podemos hacer gran cosa. Te conectas vía internet, pero no es lo mismo, o sea, no te contestan en ciertas oficinas, las oficinas no están trabajando, entonces la misma universidad para que te asesoren, tiene estos espacios cerrados y tienes que estar buscando el cómo conectarte con esta gente para acercarte cuando a veces sin estos problemas de crisis también cuesta mucho trabajo hacerlo. Las asesorías a los estudiantes, asesorías y tutorías, pues hay que estar persiguiendo a los estudiantes, ven a mi oficina a trabajar, mándame tu trabajo y ahorita no, o sea, hay que estar persiguiéndolos, solamente pocos estudiantes son capaces de seguir trabajando y entregar el trabajo, de enfrentarte al asunto de que, bueno, pues la crisis ya no permitió hacer trabajos de campo. Entonces el estudiante ya no puede ir y hay cosas que pues tenemos que tener en consideración y es normal, ¿no? Que los trabajos de por sí se atrasen, pues se atrasen un poco más. En el caso de la investigación, pues ahorita nos estamos enfrentando a que teníamos planes, agendas para hacer recorridos, para ir a entrevistar gente y no podemos, entonces se nos ha detenido esto, ¿no? Y tenemos que enfrentarnos al asunto de que tenemos cronogramas de trabajo para entregar resultados de los diferentes proyectos y resulta que no podemos porque no hemos podido salir a campo en casi 2 meses y tampoco lo podremos hacer en los próximos meses tan sencillamente. Tenemos que buscar esos espacios donde sí podamos hacerlo y poder seguir haciendo nuestro trabajo. Buscar hacer entrevistas a través de asuntos virtuales, pues nos enfrentamos a este espacio que les decía con las asesorías, ¿no? O con la gestión, que le ves a la persona, pero no puedes ver sus emociones, no puedes estar en el hábitat social natural porque lo estás entrevistando en su casa, porque están preocupados en que las cosas sean lo más fiel posible para el campo y resulta que no es así porque estás enfrentado a ver una casa limpia, que por lo menos un espacio se vea limpio en internet, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos, el volvernos a acercar a campo de muchas formas y muchos aspectos. Necesitamos valorar y ver cómo podemos hacer esa situación de ir a campo, de convivir con las personas, de estar con las personas para podernos vincular con ellos y conocerlos y poder seguir haciendo esa parte de la esencia de la antropología. Si no, vamos a caer en una serie de situaciones que ya se están discutiendo en otras áreas y pues nosotros no avanzamos con estas situaciones. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son las aportaciones que ha dejado la crisis del coronavirus en sus actividades?
Doctora Claudia Gasca, por favor. Yo creo que podríamos hablarlo desde dos ámbitos, es decir, todo lo que tiene que ver con la vida en la propia universidad, con el ejercicio docente, con las actividades de gestión, con las actividades administrativas, y por otro lado, desde la perspectiva de la investigación. Es decir, por un lado, yo creo que esta crisis nos obliga a replantearnos también nuestras relaciones en la vida académica, en el aula, cómo estamos transmitiendo el conocimiento, cómo tenemos que innovar, cómo tenemos que prestar también atención a capacitarnos como docentes, pero también cómo hay un área de oportunidad en cuanto al uso de las tecnologías y a las bondades de las mismas, pero también cómo éstas están condicionadas también a la situación que experimentan nuestros alumnos, por ejemplo. Entonces, por ahí nos obliga. A mí, en lo personal, creo que esta crisis me ha puesto a pensar, ¿no? Me ha llevado a reflexionar sobre las posibilidades que se tienen para realizar trabajo a distancia. Me parece que es algo que también quienes podemos adaptar algunas de las actividades a esta dinámica, ha sido interesante el ejercicio. También debo confesar que en lo personal me ha parecido muy cansado y muy agotador, porque si en la oficina yo suelo tener una dinámica muy estricta de ir a la oficina, ir al cubículo todos los días, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde como parte, digamos, de esta dinámica. Ahora que estoy trabajando en línea, pues la dinámica ha sido un poco más accidentada. De pronto me descubro atendiendo algunas cuestiones después de las 8 de la noche, las 9 de la noche, 10 de la noche, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también, si bien es cierto que me ha aportado un mar de posibilidades de la dinámica que podemos nosotros tener dentro de los escenarios virtuales y la posibilidad de acortar distancias, de podernos comunicar de manera mucho más eficaz a través de estos chats que, por ejemplo, la plataforma Teams nos proporciona, también es cierto que, bueno, de pronto nos vemos sobreexplotados. Y desde otro ámbito que tiene que ver con la propia investigación, yo creo que también nos obliga a repensar lo que decía hace un momento con la otra pregunta, a pensar en nuevas formas de acceder al conocimiento. Si bien es cierto que ya dentro de la antropología ya hay fabulosos trabajos de antropología virtual, hemos explorado también las posibilidades de estos ejercicios. Yo creo que somos varios los que hemos hecho estos experimentos y que definitivamente no reemplaza un encuentro cara a cara, pero sí da otras posibilidades, otro tipo de materiales, accedemos a otro tipo de información que también es muy interesante y que nos obliga también a replantear esta dinámica de acceder al conocimiento y de acceder a los insumos que nos permiten construir nuevas miradas y perspectivas sobre un fenómeno determinado. Entonces, esos son los aportes que por lo menos ha dejado esta crisis, y digo por lo menos porque también ha sido desde lo personal muy complicado. Personas que estamos acostumbradas a una dinámica en la propia institución laboral, social, y de pronto vernos en una dinámica del encierro, trabajando y sobreexplotándonos a nosotros mismos, de pronto también nos pone en crisis desde lo personal. Pero si resumiéramos qué es lo que ha aportado esta crisis a lo que yo hago, yo creo que podríamos dejarlo en que abre la puerta a un mar de posibilidades para entablar nuevas relaciones, al menos dentro de lo laboral, y de hacer estas mudanzas a estos escenarios de la virtualidad, en donde hay mucho material del que no hemos echado mano y que siento que no estamos explotando, y que yo creo que esta crisis nos ha puesto ahí en medio de estas posibilidades que nos ofrece las plataformas virtuales para el trabajo en línea, para el trabajo en casa y para el trabajo a distancia, en el caso de los estudiantes. Pero lo que mencionaba hace rato nos pone también en un dilema, porque no todos tienen la posibilidad de acceder de la misma manera y con la misma calidad al uso de estas nuevas formas de trabajo. Entonces nos aporta estas ideas, estas posibilidades, pero al mismo tiempo nos revela cómo hay enormes desigualdades y que seguramente no todos pueden tener esta posibilidad, por un lado. Por el otro lado, también nos genera, en mi caso particularmente, pertenezco a un grupo de trabajo en el que estamos explorando las dinámicas urbanas y las desigualdades, y bueno, desafortunadamente esta crisis nos ha dado muchos insumos para repensar nuestro propio tema de estudio. Es decir, la crisis ha puesto en relieve las enormes desigualdades que experimenta nuestro país, ¿no? Y entonces a nivel local también vemos
vemos cómo muchas de las familias, por ejemplo, no pudieron quedarse en casa, muchas de las actividades tampoco pueden parar y cómo muchas de las familias van a salir en números rojos después de esta crisis y cómo algunos la viven mucho peor que otros. En esos términos, esto es algo que a nosotros que estudiamos este fenómeno pues nos está abonando, ¿no? Es muy desafortunado, no estoy contenta de que esta crisis nos ponga todos esos materiales ahí. Yo quisiera no haber encontrado esto, pero atendiendo a la pregunta sobre qué es lo que ha aportado a la crisis, a lo que yo hago, que me dedico al estudio de las dinámicas urbanas y de las desigualdades, más bien nos da muchísimos insumos. Entonces lo que puedo responder es que esta crisis nos ha dado suficiente material para repensar las desigualdades en un país como México. Doctor Leonardo Márquez, ¿cuáles son las aportaciones que usted considera que le ha dejado esta crisis a su actividad profesional? Yo creo que esta crisis ha aportado a generar espacios, digamos, mayor difusión de los trabajos de los antropólogos. Vemos lo que está haciendo la Sociedad Mexicana de Antropología y las diferentes conexiones a través de YouTube, donde ha habido charlas y pláticas, y es algo que la antropología en México no ha hecho. Yo como docente he buscado qué están haciendo en otros países y los mismos estudiantes, sus trabajos, no solamente son trabajos escritos, sino son también pequeños documentales de 10, 3 minutos, o las clases son grabadas y subidas a internet para hacer un mejor material para la formación de nuevos antropólogos, pero también nos hemos ido dando cuenta que necesitamos hacer una difusión social, una verdadera divulgación de nuestros trabajos, que la gente conozca qué hacemos los antropólogos, porque seguimos siendo desconocidos. Parece que los únicos que nos leemos somos los mismos antropólogos y no nos lee la demás gente. Entonces necesitamos ver esa oportunidad de poder hacer ese tipo de cosas para poder apoyarnos y empezar a tener canales donde la antropología difunda lo que hace en un lenguaje que la gente entienda, que la gente sea capaz de reconocer y de ver como algo muy importante y relevante, ¿no? Para la vida diaria, para lo que podemos hacer los antropólogos, para ayudar a conseguir más trabajos a los estudiantes y no tener esos espacios cerrados. La antropología yo creo que se ha cerrado y necesitamos abrirnos. Creo que eso es lo que ha aportado esta situación, la necesidad de tener que volvernos más divulgadores de lo que hacemos, de la ciencia antropológica, de los trabajos de la antropología. Como pregunta final, queremos saber cuál es el escenario que esperan en la postcrisis del coronavirus. Doctora Claudia Gasca, adelante, por favor. Me parece que hay varias cuestiones que será importante recuperar una vez superada esta crisis sanitaria. Por un lado, desde lo laboral, me parece que es necesario recuperar esta forma en la que hemos ido resolviendo muchos de nosotros los compromisos laborales, es decir, cómo a través del uso de la tecnología y de echar manos de estas plataformas hemos logrado darle salida a los pendientes. Entonces yo creo que en un periodo post-crisis era importante recuperar estas prácticas y apropiarlas y mejorarlas incluso para facilitar un trabajo a distancia. Yo creo que también nos revela esta crisis que muchos de los trabajos pueden mudar a una dinámica distinta en la que muchas de las personas no tengan que estar necesariamente moviéndose grandes distancias, sino que podrían establecer una dinámica de trabajo desde casa, de trabajo a distancia y que bueno, pues ahí nos plantea una posibilidad. En cuanto a la docencia, en cuanto a la investigación, yo creo que también nos revela muchas posibilidades y que en un periodo post-crisis tendremos que recuperarlas. Vamos a ver cómo es necesario replantear también nuestro ejercicio docente en el aula y de cómo el uso de las tecnologías también nos brinda muchas posibilidades, sí, mucho más trabajo, sí, mucho más cansado, pero yo creo que si logramos apropiarlo de una manera efectiva, yo creo que podríamos ahí lograr explotar estas posibilidades y darle un giro, una vuelta de tuerca a nuestro ejercicio en el aula. Lo mismo para el trabajo de investigación, yo creo que me gustaría compartir, creo que esta crisis nos revela un conjunto de prácticas, un conjunto de comportamientos, de dinámicas sociales que yo creo que hasta hace algunos años, bueno, eran impensables y que hoy por hoy creo que las tenemos ahí y que será necesario recuperarlas. El uso de las redes sociales, la intensidad de las mismas, los grupos que se construyen desde la virtualidad o que se erigen desde la virtualidad y que prosperan hacia escenarios tangibles. Entonces, si bien es cierto que ya lo venían trabajando desde hace algún tiempo, bueno, pues ahora se nos pone frente a los ojos de todas las disciplinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es algo que tendremos que recuperar.
Pero por otro lado, otra cosa que me gustaría compartir para la poscrisis y que creo que es algo que todos podríamos ir abonando y que podría quedarse ahí también como un pendiente que tendremos que resolver desde lo individual, desde lo familiar, desde lo social, es fomentar una cultura de la prevención. Me refiero específicamente al tema de las comorbilidades que estamos viendo cómo han sido un factor que ha agravado y que ha puesto en una situación de riesgo a la población mexicana, ¿no? Tenemos una importante población que padece de diabetes, obesidad, hipertensión. Esta crisis ha puesto también en relieve la urgente necesidad de trabajar en programas que informen a la población sobre el tipo de alimentos que está consumiendo, del valor nutricional. Yo sé que entre otras cosas revela una enorme desigualdad, pero creo que es importante que esta sea una idea que se recupere para trabajarla desde distintas esferas y que fundamentalmente ha sido uno de los factores que ha agravado la crisis en nuestro país. Entonces, es algo que he estado dándole vueltas en la cabeza, es algo que he traído a partir de que he tenido estos acercamientos con la información que nos comparten las autoridades y que me parece que es algo en lo que tendríamos que ir trabajando con los niños en el entorno escolar, que tendríamos que ir trabajando en nuestros entornos inmediatos, dentro de nuestro propio hogar, y obviamente esto tendría que ir hacia otros ámbitos y superar y llegar hacia otras exigencias a nivel de las políticas públicas, pero yo creo que es algo en lo que tendremos que ir trabajando para la poscrisis, como una cultura de la prevención, cómo tener a una población fuerte, cómo tener una población sana, una población informada. Eso podría ayudarnos muchísimo frente a una contingencia en el futuro o una crisis sanitaria similar. Creo que México podría enfrentarla, nuestras familias podrían hacerle frente de una manera mucho más segura y mucho mejor plantados que la situación en la que nos tomó en este momento. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un miedo terrible a resultar contagiados porque tenemos alguna de estas enfermedades o porque tenemos un pariente que la padece? Y bueno, tratando de concluir sobre la idea de qué compartiría para la poscrisis del coronavirus, yo creo que es necesario pensar en fomentar en nuestro entorno inmediato, ¿no? En nuestra esfera individual, en nuestra esfera familiar, pero también, digamos, tratando de hacer un eco en el ámbito más amplio, en lo social, es esta cultura de la prevención. Yo creo que algo que tenemos que recuperar en esta poscrisis es qué vamos a hacer para no pasarla tan mal en el futuro. Es decir, si nos tenemos que enfrentar a una pandemia similar o mucho peor, ¿qué tendríamos que tener y qué sería necesario trabajar para enfrentar de una mejor manera una crisis de esta naturaleza en el futuro? En el ámbito ya un poco más amplio y un poco más pensando desde la actividad que en mi caso me compete, es decir, a lo que yo me dedico, creo que será importante poner también ahí el ojo, poner también los esfuerzos, encaminar ahí un conjunto de actividades para que esto vaya cambiando el ciclo y vayamos rompiendo también ciertas prácticas y ciertas conductas que van en detrimento de la salud y del bienestar de la población y por supuesto de su calidad de vida, como lo estamos viendo ahora con muchos de estos padecimientos. Entonces, algo que me parece importante, ¿no? Es trabajar y cuestionarnos primeramente en nuestro entorno inmediato qué es lo que estamos haciendo mal para que este problema esté afectando no solamente los segmentos más desprotegidos o tienen las condiciones menos favorables, porque vemos que el problema de la obesidad, el problema de la diabetes, bueno, por supuesto que hay sectores de la población que lo padecen mucho más, pero también es cierto que abarca un amplio espectro. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que repensar, ¿no?, qué es lo que tenemos que hacer una vez superada esta crisis, y yo creo que tendríamos que empezar a trabajar en tener una población sana. Doctor Leonardo Márquez, ¿qué compartiría con nosotros para la postcrisis del coronavirus? Esta oportunidad de hacer también difusión de la antropología, yo creo que es hacer etnografías con la sana distancia que no se han mantenido, por ejemplo. Trabajo de forma virtual en casa, asesoro, leo, de lo que también haces en la oficina, te da las clases virtuales y todo, pero el encierro cansa. Tengo vecinos que tienen albañiles trabajando y entonces me salgo a platicar con los albañiles y me doy cuenta que sería interesante hacer trabajos a profundidad sobre las creencias de algunos trabajadores que dicen que es mentira el coronavirus. A la fecha siguen diciendo que es mentira, que ellos tienen que trabajar porque no pueden llevar dinero a sus casas, ¿no? Hay dos tipos de
de albañiles, por ejemplo, los contratados por una empresa que cada semana reciben su raya, y los albañiles que trabajan por su cuenta, que trabajan a destajo y que hacen chambas lo más pronto que se pueda, bien, pero en 2, 3 días les pagan y es el ingreso que tienen para llevar a sus casas, y no es ese salario seguro. A veces se quedan, me decían, 5 días sin empleo, 7 días sin empleo, buscan tener un empleo que pueda durar 5 o 6 días, o van y platican con los vecinos diciéndoles los trabajos que pueden hacer para buscar detallitos. No te dicen que les des de comer, te dicen dame trabajo para conseguir dinero, ¿no? Entonces yo creo que será una buena línea de investigación. En una ocasión los oí a platicar sobre los pulques que se venden y pues me pegué con ellos y fuimos a unas pulquerías acá cerca del Ejido de la Libertad, y es interesantísimo también, ¿no? Esas pulquerías siguen funcionando. Platicaban que la policía ha ido a verlos, que ha regañado a los señores de más de 60 años porque no traen cubrebocas, pero no cierran las pulquerías, que ellos piden sus mordidas y ahí están los señores jugando dominó, jugando baraja, su vida cotidiana, pero con el cubrebocas, y lo único que se lo quitan es para tomarse el pulque o cuando llega la policía. Otra situación que también he visto es la gente en las tiendas, de cómo necesitan trabajar, y el dolor que fue que les quitaran la cerveza, porque los viernes y sábados que llegan muchos trabajadores de diferentes niveles, pues la toma de la cerveza, la toma de la caguama, pues ya no hay venta y la gente se encierra y la gente la ves enojada porque no tiene esa forma de quitarse la sed, dicen, o esa forma de relajarse de haber trabajado toda la semana. Entonces yo creo que son las oportunidades de investigación, como diría Malinowski, de los imponderables que hacen que veamos cómo están las sociedades entre lo que creen y no creen, entre si dicen que es mentira o no es mentira, entre el trato de unos con otros, entre la necesidad de comer, de conseguir dinero para poder comer, y las actividades de ocio y entretenimiento, que muchas de ellas siguen también. Doctor Leonardo Márquez y doctora Claudia Gasca, muchas gracias por sus nutridas reflexiones antropológicas ante esta crisis sanitaria del coronavirus y por acompañarnos en esta emisión. Nosotros los esperamos en la siguiente emisión. Esto fue La Antropología en tiempos del coronavirus. Las entrevistas presentadas fueron grabadas y autorizadas por nuestros invitados mediante diferentes aplicaciones de comunicación entre mayo y junio de 2020.